Cuando se habla de género en el anime, las conversaciones siempre giran en torno a los mismos puntos: el fanservice, la representación femenina, cómo están escritos los personajes femeninos, cuántos hay, también sobre el discurso que transmiten estas historias en relación a las mujeres, y por supuesto está de más decir que todo esto es muy interesante e importante, pero acabamos de pasar el mes de marzo, mes para reivindicar la figura femenina, mes de la mujer trabajadora, y mes para celebrar y recordar los logros y esfuerzos que cada una de ellas han realizado en diferentes ámbitos de la vida. Por eso, ¿qué tal no hablar de personajes hoy y dejar un poco la ficción de lado? Por una vez, hablemos un poco de la realidad, y es que creo que es justo que, aunque sea solo por hoy, nos centremos en este punto, probablemente el más ignorado dentro de este debate de la figura de la mujer en la industria del anime, y quizás también uno de los más importantes. Sí, hoy vamos a hablar de las mujeres creadoras de anime, las mujeres trabajadoras, aquellas que abrieron camino para que las que viniéramos después lo tuviéramos más sencillo para desempeñarnos en nuestras vocaciones. Y como vamos a hablar de la realidad, y la realidad ciertamente no es mi campo de estudio, me traje a alguien más aterrizado para que me ayude con esto, mi amigo y colega Paris. ¿Hola? ¿Hola? ¿Solo hola? ¿No vas a mencionar tu canal o yo qué sé, algún dato? No, solo hola. Bueno, sí, también mencionarles antes de comenzar que no vamos a hablar de las mujeres dentro de la industria del manga. Vamos a remitirnos principalmente a la industria de la animación, por la sencilla razón de que si abarcáramos ambos medios, este video se extendería demasiado, seguramente a más de 1 hora, lo cual no queremos. Sin embargo, puede que hagamos una segunda parte hablando de este tema en el mundo del manga si vemos que hay suficiente apoyo en este video. Guiño, guiño. También nos gustaría comentar que aunque nos centraremos en Japón en este video, una cosa que pudimos observar al realizar nuestra investigación es que la situación no es especialmente favorable en la industria de la animación para las mujeres en ningún lugar del mundo. Y si bien Japón es un país con unos índices de desigualdad bastante más altos de lo esperable en un país desarrollado, precisamente en la industria del anime estos datos parecen bastante equiparables con los del resto del mundo. Para ofrecer un poco de perspectiva a nivel mundial, según un estudio presentado por la Iniciativa de Inclusión de la USC Annenberg en 2019, en los últimos 12 años solamente un 3% de las películas animadas estrenadas en Estados Unidos fueron dirigidas por mujeres, a pesar de que en las escuelas de animación el porcentaje de graduadas respecto al total de alumnos que egresan es cercano a la mitad o incluso la supera. Si comparamos estos números con los números japoneses, veremos que la diferencia no es especialmente grande, o que incluso dependiendo del año anda más o menos por el mismo porcentaje. Esto por supuesto no es que sea un dato alentador, ni quiere decir que Japón esté haciendo las cosas bien, solamente demuestra que tanto en Japón como fuera de este los porcentajes son extremadamente bajos y la situación es muy desigual y desbalanceada. Nos ha parecido importante recalcarlo porque no quisiéramos que se dé la interpretación errónea de que este es un problema únicamente japonés, ya que todos los datos apuntan a que se trata de algo bastante global. Y una vez aclarados estos puntos, vamos a hacernos la siguiente pregunta. Más allá de la ficción, ¿qué pasa con las mujeres en la industria del anime? Para responder esta pregunta es absolutamente necesario que demos primero una mirada al Patreon de Marina Golondrina, donde si quieren apoyar el proyecto que es este canal Quería Suavecillas y financiar más videos de este estilo, lo podrán hacer desde €1 al mes. Marina ofrece varias recompensas que estoy seguro que les resultarán muy atractivas. Y segundo, tenemos que ir al pasado, al inicio del medio, y preguntarnos qué papel ocuparon las mujeres en el comienzo de la industria de la animación. La historia de la creación de animación es la historia de la necesidad constante de mucha mano de obra para realizar pequeños trabajos. Hacer animación nunca ha sido fácil y por esto siempre se ha dado la bienvenida a cualquier persona que quiera participar en estos macroproyectos. Entonces no nos debe parecer raro pensar que la producción de anime en realidad no es un ambiente predominantemente masculino como podríamos llegar a imaginar debido a nuestra percepción cultural del medio, sino ampliamente mixto.
La realidad es que las mujeres siempre han estado bastante involucradas en este mundillo de la creación de anime. Áreas de trabajo como el coloreado, postproducción, escritura de guiones y actuación de voz se puede decir que son las partes donde la participación femenina destaca e incluso ha llegado a superar a la masculina. Sin embargo, el problema en el mundo del anime nunca ha sido sobre la participación femenina dentro de la industria, ya que claramente siempre se les ha necesitado e invitado a participar en este medio. El problema ha estado en que su participación por muchos años se ha visto relegada a una sola labor: ser mano de obra barata para hacer animación. Dentro de la historia de la animación nipona, sorprende escuchar datos como que de los 30 estudios de animación más grandes de Japón, ninguno ha sido fundado por una mujer. Es decir, ninguno ha contado con la participación de una mujer como parte de su equipo fundador. Y vamos a ver, no quiero que me malentiendan. Hoy en día sí existen estudios de animación fundados por mujeres, pero son extremadamente pequeños que no suelen participar en la creación de animaciones grandes, sino más bien en cortometrajes o que hacen trabajos para otros estudios más grandes. ¿Pero por qué? ¿Por qué durante todo el siglo pasado no existió un solo estudio de animación fundado por una mujer? Esta pregunta debe responderse a su vez con otra pregunta. ¿Quiénes suelen ser las personas que fundan un estudio de animación? Los directores de animación. Y esa es la razón. No existían estudios de animación fundados por mujeres hace 30 años porque durante muchas décadas no existió una sola directora de animación en todo Japón. Es decir, las mujeres siempre han sido parte del proceso, pero pocas veces han llegado a actuar como creadoras, como autoras, y cuando lo hacían era únicamente en el apartado del guión o diseño, no tutelando la creación en su totalidad. Por eso, entre otras muchas razones, porque estos fenómenos siempre son multicausales, no se arriesgaban a fundar estudios porque se les negaba la oportunidad de aprender en otras empresas cómo era que se llevaban este tipo de producciones. Las mujeres por muchos años han tenido una especie de techo de cristal impuesto en esta industria, algo que es claramente culpa de los directivos y productores, todos ellos hombres, y en general de una edad avanzada, con una percepción de que el trabajo creativo debía recaer en manos masculinas, ya que, citando una frase dicha por el director de la película El Mundo Secreto de Arati en el 2006, que puede que sea la que mejor refleja el pensamiento que da lugar a este problema: los hombres son idealistas, las mujeres son realistas. Es decir, según este postulado, la animación, siendo claramente un trabajo donde la imaginación prima, no podía dejarse dirigir por manos de seres sumamente realistas como, se supone, son las mujeres. Sumado a que, como ya mencionamos, la mayoría de los altos mandos de la industria del anime eran en su totalidad hombres. Hombres que no se veían interesados en contratar mujeres en los puestos creativos porque tradicionalmente eran lugares que debían ser ocupados por varones. Ideas que nunca facilitaron la incorporación de mujeres por muchos años en estas posiciones, puesto que así funcionaban las cosas y las cosas estaban funcionando bien. Entonces, ¿por qué ellos lo iban a cambiar? En este contexto llegamos al año 1968 en Japón y a una animadora en particular llamada Reiko Okuyama. Okuyama había logrado convertirse en la primera mujer en obtener el cargo de directora jefe de animación, es decir, aquella persona que dirige y revisa el proceso de dibujo de todos los animadores del equipo. Esta fue una posición que se percibió como escandalosa en su momento, ya que no era lo habitual poner mujeres dentro de este tipo de posiciones de producción, y es que además en este caso se trataba de una mujer subversiva, poco dócil, que intentaba fomentar la participación femenina en estas áreas de la empresa. Reiko Okuyama, por si lo anterior fuera poco, además también participó en la creación del sindicato de animadores dentro de la misma empresa, donde ella terminó ocupando el rol de líder de entre sus compañeros. Reiko había demostrado ser una mujer tanto talentosa como comprometida con los asuntos de la empresa. Por eso, cuando le otorgaron este ascenso, ganado tras 10 años de trabajo duro, esta mujer se había vuelto todo un símbolo, un hito para las mujeres dentro de la industria de la animación, no por ser simplemente una de las primeras mujeres en obtener el cargo, sino también por lograrlo en la empresa más grande de animación del momento, Toei Doga, también conocida como Toei Animation actualmente. Lamentablemente, poco después de su ascenso, Reiko se vería obligada a pedir una licencia para poder llevar a su hijo todas las mañanas a la guardería, una licencia que los directivos de Toei alegaron inadmisible por ser una falta clara a sus horarios de trabajo, por lo que decidieron despedirla.
hacerla. El despido de Reiko fue lo que llevaría a esta mujer aún más a la fama, ya que esta señora con sus buenos ovarios organizó una de las primeras revueltas de animadores en Toei, una revuelta liderada por el mismo sindicato de animadores que ella misma ayudó a formar y lograría volverse noticia nacional. Toei, viendo la presión social como laboral, llegó a un acuerdo con el sindicato, obligándole a darle la licencia de maternidad a Reiko junto a su recontratación dentro de la empresa, aunque con una disminución de sueldo y de cargo, ya que como no iba a poder cumplir con los horarios, no podía tener un cargo de tan alta responsabilidad, aunque 2 años después del incidente la volverían a ascender a directora jefe de animación. Esta fue la historia de una de las primeras mujeres incursionando dentro de los cargos creativos en este medio, y muestra perfectamente lo hostil que podía llegar a ser esta industria ante la idea de que las mujeres tomaran cargos más importantes dentro de las empresas de animación. Una cosa que es llamativa del caso de Reiko Okuyama es que ella no estaba luchando tanto por el derecho de recibir su licencia como por su derecho de conservar su trabajo. En Japón, aún hoy, y más en ese entonces, existe la concepción de que la mujer, una vez tiene hijos, debe permanecer en el hogar y que no tiene, como sí tiene el hombre, la capacidad de ocuparse tanto de su familia como de su trabajo. Para los directivos de Toei, la presencia de Reiko, una mujer casada y con hijos, en la empresa no tenía sentido. Y no solo esto, también pone de manifiesto uno de los problemas más grandes con el cual tropiezan las mujeres trabajadoras, no ya solo dentro de la industria de la animación, tanto en Oriente como en Occidente, y es la imposibilidad de conciliar sus trabajos con la vida familiar. Hay muchísimos puntos que analizar respecto a estos problemas, sobre todo si hablamos de Japón y su particular cultura en torno al trabajo, pero sin duda uno de los más problemáticos es la idea de que necesariamente el trabajo familiar corresponde exclusivamente a la mujer. Por tanto, debe ser ella la que sí o sí falte a sus labores en su puesto de trabajo para atender estos asuntos domésticos, algo que no se presupone que vaya a suceder en el caso de sus parejas y padres de los niños. Este ha sido uno de los factores que históricamente más ha favorecido la desigualdad laboral entre hombres y mujeres. Y en este caso queda perfectamente explicada y expuesta la lógica que opera detrás de estas situaciones. Y ciertamente se puede decir que actualmente ya se han roto bastante de estos prejuicios porque existen ejemplos de mujeres que han llegado bastante lejos en la industria. Michiru Oshima, compositora de la música de la primera versión animada de Full Metal Alchemist de 2003, que ganó el premio a la mejor banda sonora de Japón en su año de salida. Ito Ikuko ha sido una de las diseñadoras de personajes más influyentes en la historia de la animación japonesa, con su trabajo hecho en Sailor Moon, además de luego volverse directora de animación dirigiendo su propia historia llamada Princess Tutu. Kuno Yoko, una de las animadoras independientes más solicitadas en Japón por su estilo visual tan llamativo, que la ha llevado a dirigir endings y openings de varios animes o también bastantes comerciales. Y muchísimas más. Aún así, y aunque hoy en día podríamos decir que la situación ha mejorado, tampoco es que sea una perspectiva muy buena. Por ejemplo, en el 2018 se estrenaron alrededor de 67 nuevas películas de anime de acorde a My Anime List. De esas 67, solo en 3 el papel de director lo ocupaba una mujer, y en 2019, con un total de 47 nuevas películas de anime, 0 fueron dirigidas por mujeres. Lo cual son números bastante bajos porque si vemos los nombres de los proyectos finales de las 2 escuelas principales de animación en Japón, veremos que más de la mitad de estos trabajos son realizados por mujeres, y aún así el ratio de contratación de ellas no es tan amplio por las raíces de los prejuicios que siguen manteniendo esta industria, y lo dura que puede llegar a ser para las nuevas ideas, los nuevos talentos, especialmente si estos son talentos femeninos o provienen de algún lugar inesperado. Pero aunque estemos hablando de Japón, es una situación mundial. Es difícil mostrarles datos oficiales de la situación de la participación femenina y masculina en la industria, porque aunque los intentamos buscar, la realidad fue que no existe alguna entidad que esté lanzando informes de estas tasas de participación, ya sea en el cine o en la animación, ni en Estados Unidos, Europa o Japón. Lo más cercano que encontramos fue el estudio al que nos referimos al principio del vídeo de Estados Unidos, pero solamente hace referencia a las directoras de películas estrenadas, no al grado total de participación de mujeres en los proyectos. Respecto a esto, algo que se nos ocurre que pueden hacer para que vean la realidad de las cosas de primera mano es contar los nombres femeninos que aparecen en las películas durante los créditos. E invitamos a que lo hagan. Que la próxima película que miren, ya sea animada o no, cuenten cuántos nombres masculinos habrá en comparación a los femeninos durante los créditos, para que se den cuenta que los nombres masculinos son una notable mayoría.
Además que me gustaría botarles el dato que la zona con mayor inclusión femenina en proyectos de animación suele ser Europa. Miren, este video no lo hicimos de forma de queja, ni para gritarles a la cara que existe un problema de machismo, sexismo, techo de cristal o como quieran llamarlo dentro de la industria del anime, porque esto debería ser evidente. Nosotros somos solo dos fans que vemos esta situación desde lejos y es difícil tener una perspectiva clara de este tema cuando no hemos estado ahí. Además de que existen barreras de lenguaje o culturales tan fuertes para entenderlo al completo. Pero entender la situación, así sea parcialmente, es el primer paso para concientizar o crear un debate entre la gente sobre este asunto que creemos no debería ignorarse. Nos quejamos mucho de que el anime es muy continuista y no se arriesga a cosas nuevas, de que sigue muchos clichés y está plagado de fanservice, quejas que resultan muy válidas y quizás se puedan ir mitigando si nos abrimos a nuevas visiones de este mundillo, con propuestas como Japan Sinks en 2020, que fue dirigido por una mujer y vaya que se siente distinto a muchos otros animes, a pesar de que efectivamente no ha sido la mejor serie ni muchísimo menos, al menos se arriesgó con unos momentazos que quien los vio difícilmente los olvidará. Onyx Equinox, este nuevo proyecto de animación original de Crunchyroll, es un proyecto creado por Sofía Alexander y tanto su estilo visual como la cultura representada resultan cuanto menos una propuesta refrescante de ver en un mundo donde solo la Edad Media europea parece existir. En España, tanto Memorias de Idun como Virtual Hero fueron proyectos producidos por Pilar Vasco, una mujer que apostó por impulsar estas ideas, por crear animación que quizás serán toda la burla que ustedes quieran. No, en serio, son terribles, no las vean. Sí, pero son estos proyectos los que forman el talento para que en el futuro se haga algo mejor en el país. Como Klaus, mejor vayan a ver Klaus. Yuri on Ice, otro ejemplo, fue el anime más vendido del 2016 en Japón, un anime con un romance LGBT y de patinaje sobre hielo, una propuesta bastante arriesgada, única en su año de salida, dirigida por la directora Sayo Yamamoto, quien dice que había luchado años para lograr encontrar un estudio que la apoyara a crear esta animación de patinaje sobre hielo hasta que el estudio MAPPA creyó en ella. Y quizás este hit comercial fuese uno de los propulsores para ayudar a que esta casa animadora llegase a ser el monstruo que está siendo hoy en día. Una de las directoras más prometedoras de Toei Animation se llama Megumi Ishitani, quien dirigió el que posiblemente sea el mejor episodio de Dragon Ball Super, el 131, y que ahora es una de las directoras de cortometrajes más aclamadas dentro de la empresa. Kyoto Animation es uno de los estudios más amados dentro y fuera de Japón, que tiene la fama de ser una de las mejores empresas de animación con el ambiente laboral más favorable para todos sus empleados, y de ser el único estudio grande donde el personal femenino supera al masculino. Si se tienen que quedar con algo de este vídeo, que sea con la motivación de que existen directoras femeninas, de que si eres mujer y tu sueño es participar en la industria de la animación, no debes tener miedo de que no puedas lograrlo, porque existen otras chicas que ya lo han hecho y este medio es tan tuyo como de los hombres. Han existido, existen y existirán impedimentos, por supuesto, pero poco a poco, desde esas primeras mujeres que fueron mano de obra barata para colorear fotogramas, las mujeres se hicieron un hueco en la industria, hasta aquellas que hoy en día brillan haciendo obras exitosas, populares, muchas veces de una gran calidad artística. Se está labrando un camino y esperemos que el día de mañana sea una industria más igualitaria, donde todas las voces y sensibilidades puedan tener su espacio. También creemos, por otro lado, que es necesario contextualizar lo que decimos aquí, que siempre que nos referimos a productos japoneses o en general provenientes de otro país, estamos hablando de otra cultura, con sus propias características y problemáticas. Entendemos que es muy difícil que uno sea capaz de sacarse este sesgo de querer juzgarlos bajo nuestra visión, que necesariamente traemos por provenir de un lugar diferente. De no dejar de pensar que toda la situación de Japón y las mujeres es un desastre en todos los sentidos, pero no es así y es necesario hacer el intento de entenderlos desde su perspectiva. Esto, por supuesto, no implica que todo deba ser disculpado, con la vana excusa de que hablamos de culturas diferentes, pero sí significa que es algo que debemos tener en cuenta a la hora de observar la situación de las mujeres y los hombres dentro de la industria. Como sea, la cosa es que tenemos que dejar de ver a la animación japonesa y a la animación en general como un
un territorio de creación meramente masculino, porque la realidad es que nunca lo ha sido. Las mujeres siempre han sido parte de esta industria y cada año la participación femenina en altos cargos dentro de los estudios ha ido en alza. Cada vez es más común ver directoras de animación, mujeres en papeles de altos cargos de producción, y a pesar de que esté muy lejos de ser la norma, definitivamente ya dejó de ser algo inimaginable o ni que amerite un hito nacional como hace 50 años. Es un hecho que las cosas han mejorado y seguramente seguirán mejorando, pero no podemos ser complacientes porque en el momento en que apartemos la vista, estas actitudes logran perpetuarse por muchos años más. Japón ha demostrado ser un lugar donde los cambios sociales se dan de forma bastante lenta, donde los altos cargos en las productoras parecen muy reticentes a alterar las situaciones actuales, tanto en el modo de funcionar de las empresas como en el modo en que se representa a la mujer en el medio. Pero con todo y estas desventajas, el cambio va a llegar, ya está llegando y seguirá avanzando. No gracias a las decisiones corporativas, sino gracias al talento, a la perseverancia femenina, las ganas de estas mujeres que también aman la animación y quieren crear sus propias historias únicas, con un talento que estas futuras directoras han demostrado tener de sobra, donde cada vez escalarán más y su voz será más prominente a través de sus creaciones. Y al final, más allá de la ficción, serán las propias mujeres de la industria del anime quienes logren cambiar el escenario para ellas mismas y las compañeras que vengan después. Llegamos al final. Espero que hayan disfrutado mucho de este vídeo porque la verdad nos llevó mucho trabajo, no les miento. Paris tuvo que bucear en las profundidades de la red para poder obtener muchos de los datos que pudimos usar aquí. Y hablando de datos, tienen la biografía ahí abajo en la descripción por si quieren revisarla. Sí, de hecho nos gustaría invitarnos a que ustedes también la revisen y que investiguen por su cuenta y reflexionen sobre este tema y nos dejen sus impresiones en la caja de comentarios. Estaremos muy atentos a lo que tengan que decirnos. Muchas gracias también a Paris por acceder a hacer este video conmigo. Les recomiendo muchísimo su canal, ya que ofrece una perspectiva diferente del medio, aportando información y reflexiones sobre este y sobre el cómo se hacen esos animes que tanto amamos. Y no olviden ir al Patreon de Marina Golondrina, es muy bello. Guiño, guiño. En fin, que como siempre digo, ojalá este vídeo les gustara tanto como a nosotros hacerlo. Nos vemos a la próxima.